dice el proverbio bíblico que cuando los justos gobiernan, entonces la ciudad se alegra. Y de eso se trata, de traer alegría y ciudad a través de compartir un buen gobierno con los principios de la palabra de Dios. Amén. Pastor Jorge, trayendo un poco de actualidad política, quisiera tocar un tema que está mucho viéndose ahora, la corrupción. La corrupción. ¿Por qué se está dando este sistema corrupto, estos políticos corruptos, este proceder corrupto en los líderes que gobiernan nuestra nación? En realidad, Pastor Juan, es una cosa demasiado preocupante lo que está sucediendo hoy en día en nuestra nación. Hace poco he leído, y bueno, ha sido público, la última estadística de cómo fue la gestión 2011 a 2014, la gestión municipal pasada, de los 1.846 alcaldes y gobernadores, alcaldes específicamente de nuestro país. El 92% están procesados actualmente, es decir, Wow. Tenemos a un liderazgo que ha asumido, pero con una falta de ética, con una falta de valores, de principios que realmente nos preocupa. El dinero del pueblo está yendo a parar en los bolsillos ajenos, en los paraísos fiscales o en desvíos de fondos, de tal modo pues de que no alcanza para ayudar a que los pueblos y las comunidades puedan alcanzar su desarrollo y se hagan las obras que se demanda, como cosas elementales como el agua y como la luz. Y porque todo está yendo el presupuesto nacional a otros destinos, y realmente eso nos tiene preocupados. Y hago un llamado de aquí muy fuerte al pueblo cristiano. Creo que este es el tiempo, esta es la hora, como se le indicaba a la reina Esther. Para este tiempo Dios te ha traído, esta es tu hora. Yo creo que en el pueblo cristiano hay gente que está preparada para asumir el liderazgo de sus ciudades, para asumir el liderazgo de sus comunidades. Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos dice de que cuando él se descubrió que un juez pagano estaba tratando asuntos de la iglesia, y él llamó la atención al pueblo cristiano de Corintio y les decía que acaso entre ustedes no hay alguien que pueda juzgar y tienen que ser necesariamente un impío. Y en el Antiguo Testamento vemos de que se escogían el suegro de Moisés, Jetro, le había recomendado a Moisés de que el gobierno de la nación debería de distribuirse, debería de descentralizarse a través de líderes virtuosos que habían dentro del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña esto, de que nosotros debemos de procurar tener líderes que nos gobiernan, pero líderes que conozcan el temor de Dios, que tengan conocimiento inclusive de la función pública, líderes sobre todo que tengan valores y principios para que nuestra nación sea bendecida y para que nuestras ciudades y comunidades que albergan cientos de familias, ellos puedan recibir esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, y al mismo tiempo que les alcance a ellos las bendiciones que pueden fluir desde la institución que se llama gobierno. Amén. Desde el punto de vista del doctor Martin Williams, desde el punto de vista del pastor Johnny Enlow, hay los 7 montes de gobierno del mundo. Está la política, están las artes, las comunicaciones, está la educación. Y la pregunta del millón, pastor, ¿debe entrar un hombre de Dios en política? Porque se ha satanizado esto. ¿Tú qué me ves ahí? ¿Tú qué me estás escuchando ahí? Yo quiero que abras tu mente y que abras tu entendimiento a este tiempo, porque se ha malinterpretado y que la gente no debe entrar, la gente cristiana, el pueblo de Dios, no debe entrar en política. ¿Qué piensa usted al respecto, Pastor Jorge? Bueno, yo me remito a las Escrituras para hablar a nuestros hermanos en esta tarde. Precisamente el apóstol Pablo tenía 2 asistentes apostólicos, entre ellos
Timoteo, como sabemos, Así es. y Erasto. Y cuando Pablo estuvo llamando la atención, estuvo exhortando a la iglesia de Corinto, precisamente es que Pablo les dice de que deben de escoger líderes cristianos para que puedan ellos asumir la función de jueces y gobernadores. Y ese llamado, esa exhortación llegó al corazón de Erasto, porque luego vemos al apóstol Pablo que cuando se refiere en el libro de los Romanos, envía un saludo a los cristianos romanos. Él les dice que les saluda Timoteo, ¿no?, su asistente, pero también les saluda, dice, Erasto, el tesorero de la ciudad. Es decir, de la función apostólica que cumplía y ejercía bajo el ministerio del apóstol Pablo, él pasó a cumplir otra función en los próximos años, que fue la función de la política, o la función de gobierno, que es otra institución dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad tenemos la institución del gobierno, tenemos la institución de la iglesia, tenemos la institución de la familia, tenemos la institución de la economía, y propiamente el individuo como institución. Y Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios que dentro de la institución del gobierno deben existir gente cristiana que nos gobierne. Precisamente las consecuencias que estamos sufriendo hoy en día, porque hay gente que no ha sido desarrollado en su carácter, no ha sido tratado en su persona, y no han aprendido lo que es los valores y la ética desde el hogar, desde la familia, por cuanto la familia quizá no ha sido una familia cristiana y que ha inculcado los principios bíblicos, y ha hecho de que ellos, cuando sean ya luego mayores y postulen a ser nuestros líderes de nuestras comunidades, resulta de que caen tan fácilmente en el tema de la corrupción. Necesitamos hombres firmes. Ahora, la Biblia, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice de que Erasto ahora estaba convertido en el principal tesorero de la ciudad de Corinto. ¿Qué había sucedido? Pues había habido una mudanza de su ministerio. Del ministerio eclesiástico pasó a un ministerio político. Ahora, dentro de la arqueología, el siglo XIX, se ha descubierto de que cuando sucedió el terremoto allí en la ciudad de Corintios y la ciudad antigua quedó en ruinas, y luego unos arqueólogos fueron y trataron de recuperar la ciudad que estaba sepultada, dentro de los escombros se encontraron una placa que decía decía lo siguiente: dice, la avenida principal de la ciudad de Corinto, construida por Erasto, el tesorero de la ciudad. Wow. Dice, y lo construyó con sus propios fondos. Así dice esta placa encontrada del siglo XIX. Eso quiere decir que evidentemente cuando un cristiano asumió el liderazgo, la función pública dentro de esta ciudad, pues qué mejor testimonio, qué mejor ejemplo de que haber hecho obras, haber pavimentado una calle, una principal calle de la ciudad sin que necesariamente haya usado fondos públicos, sino haya usado sus propios fondos para bendecir a la comunidad. Wow. Hoy en día necesitamos líderes cristianos que no solamente puedan dar ellos testimonios de que pueden ellos gobernar, sino que también puedan mostrar ese desprendimiento, en lugar de que el liderazgo hoy en día se apropie de los fondos, de los presupuestos municipales o regionales o nacionales, y luego lo inserten dentro de sus propias cuentas. Pues puedan existir líderes que puedan compartir, más bien, líderes que puedan decir hoy en día a la gente: aquí estoy yo para hablarles acerca del amor de Dios a través de mis obras. Mire, yo conozco muchos alcaldes de que hacen tantas obras sociales, alcaldes que se presentan como los bonachones, las buenas gentes, ¿no?, los dadores, pero sin embargo, lo que está detrás de todo esto, y mucha gente del pueblo no lo sabe, es de que ellos están usando fondos municipales o fondos del gobierno para hacer esas obras sociales, pero ningún sol de su propio bolsillo. Y no podemos decir entonces de que estos hombres son generosos, porque la generosidad nunca se da con la plata ajena. La generosidad tiene que darse con su propio dinero. Y hoy en día Dios
a través del apóstol Pablo en Corintios, también nos enseña a que debemos de ser repartidores, pero repartidores de las bendiciones de Dios. Y yo creo hoy en día que el liderazgo cristiano tiene que prepararse también para conquistar otros montes como el monte de los negocios, hacer su dinero en los negocios, luego entrar a política, pero no pensar que a través de la política va a ser su dinero, porque no se gana hoy en día mucho dinero en la política. Pues el líder cristiano en la política deberá conformarse a su sueldo, nada más que a su sueldo, nada de coimas, nada de apropiarse de dinero que no le corresponde, y entonces podrá ejercer un liderazgo con integridad, con honestidad, que es lo que nuestro Perú está requiriendo. Yo hago un llamado con todo mi corazón y con toda mi fuerza al pueblo cristiano. ¿Por qué me dirijo al pueblo cristiano? Porque yo pienso de que el Espíritu de Cristo puede marcar la diferencia. Yo ya no tengo esperanza, siendo director de esta escuela de gobierno, de que líderes hoy en día que no tengan principios cristianos puedan gobernarnos con integridad. La prueba está aquí. 92% de líderes, alcaldes de la anterior gestión municipal están procesados. Ahora, ¿cuántos van a venir para esta gestión 2014-2018? Hoy en día vemos, ahora mismo hay gobernadores y alcaldes que no solamente están siendo acusados de tomar la plata que nos corresponde a todos nosotros, de tomar los fondos que corresponden para obras públicas, pero lo toman ellos para sus propios bolsillos, sino que hoy en día estamos viendo líderes como alcaldes y gobernadores que están siendo tomados presos porque pertenecen a toda una mafia, inclusive a la mafia del sicariato. ¿Qué es esto? Alcaldes sicarios, gobernadores coludidos con la mafia del sicariato. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Yo creo que hoy en día el presidente PPK, que hace poco ha declarado la muerte civil para los corruptos del Estado, pues es hora de ejecutar, que no se quede solamente en palabras. Que no se quede en palabras solamente esto. Nosotros como pueblo cristiano, como iglesia, lanzamos la voz profética a esta nación para decir de que nuestra nación está condenada al subdesarrollo y a la pobreza mientras exista la corrupción. Necesitamos eliminar y erradicar la corrupción, pero esta corrupción está en el corazón de los hombres. Por eso necesitamos hoy en día que el líder político no solamente esté preocupado en aprender el tema de la gestión pública, de la administración municipal o cualquier tema político para gobernar bien, sino que sobre todo esté decidido, esté firme a ser un hombre de integridad para gobernar su nación. Un día el pueblo y Dios se lo agradecerán y se lo recompensarán por su servicio. Amén. Pastor Jorge, ¿qué piensa usted de un pastor que se mete en política? Pero ¿qué piensa usted de que lleve las dos cosas al mismo tiempo? Tenemos un ejemplo, Pastor Juanito, el pastor Abraham Kuyper. Es un pastor holandés del siglo XX, inicios del siglo XX. Él era un pastor presbiteriano, pero recibió la carga realmente por el gobierno de su nación. Él inició introducir al tema de gobierno, al tema de la política de su nación, aperturando un periódico, el diario La Verdad. El pastor Abraham Kuyper tuvo tanto éxito por transmitir las ideas bíblicas de gobierno a su país, Holanda. Y resulta de que lo propusieron tan pronto para que sea el parlamentario de su nación, para Holanda. Fue elegido para congresista entre los años 1884, 88, 88, 92. Excelentes resultados como pastor, y él podía al mismo tiempo repartir su ministerio tanto como pastor de su iglesia y como parlamentario de su nación. Ahora, luego, el éxito que tuvo como parlamentario o como congresista, como lo llamaríamos hoy, hicieron de que lo propusieran al pastor para que postule a ser primer ministro de su nación, Holanda. Entonces el pastor habló con la iglesia y su congregación y les pidió el permiso, les pidió una licencia para que en caso ganara las elecciones para ser primer ministro, que equivale a ser el presidente de la nación, él entonces se dedicara a tiempo completo a su trabajo, porque como parlamentario él podía repartir su tiempo, podía estar en la iglesia y al mismo tiempo podía cumplir con sus funciones legislativas, porque tanto la función legislativa del Congreso como el ser regidor de una ciudad no te demandan un tiempo del 100%.
pero ser alcalde sí te demanda hacer un 100% de tu tiempo. Entonces ahí tendrías que, el pastor que postulara a ser alcalde de una comunidad tendría que pedir licencia a su iglesia por el tiempo que le dure la gestión, porque las funciones públicas, las funciones de gobierno, ya sea como alcalde, gobernador o presidente de una nación, no es de toda la vida. En cambio, el ministerio pastoral, el ministerio apostólico es un llamado eterno. Amén. Ahora, sucede de que el pastor Kuyper se presentó a las elecciones, ganó las elecciones en Holanda. Fue primer ministro de Holanda, el pastor Abraham Kuyper, 1901-1905. El pastor lo hizo tan bien, que terminó su mandato de sus 4 años como presidente de su nación. El pueblo quiso reelegirlo otra vez y él dijo, no, hasta aquí nomás. Wow. Hasta aquí nomás, porque ¿Qué tal corazón, yo no? tengo un llamado a ser pastor de mi iglesia y he cumplido con mi servicio a mi país. Y entonces él no aceptó ser 2 veces presidente de su nación y volvió a su ministerio eclesiástico y asumió nuevamente el pastorado de su iglesia al cabo de los 4 años, que hizo una presidencia pero ejemplar, que realmente sentó las bases en Holanda para que Holanda sea un país desarrollado en el siglo XX. Y como conocemos la historia del pastor Kuyper, se le ocurrió una excelente idea. Él, cuando dejó ser primer ministro y decidió no irse a la reelección, entonces él se le ocurrió la idea de establecer una universidad en su nación, una universidad bajo los principios bíblicos, una universidad donde se levanten los próximos gobernantes de Holanda, pero que tengan la cosmovisión bíblica. Y entonces él levantó la universidad, él fundó la universidad, la famosa Universidad Free en Alemania, en Ámsterdam. La Universidad Free, que llamaríamos nosotros la Universidad Libre. El año 2006 esa universidad acaba de cumplir 100 años. 100 años de establecido en Holanda. Y de allí, de esa universidad, han salido todos los gobernantes del siglo XX de Holanda. Hasta ahora le siguen recordando a ese pastor como un pastor que marcó la historia en Holanda, como un pastor a quien se le debe realmente el país de Holanda, se le debe su prosperidad, se le debe su desarrollo. Pues vemos en este pastor Abraham Kuyper un ejemplo de un hombre de Dios en el ministerio, pero que fue llamado también a ejercer una función pública. Se le dio 2 talentos y delante de Dios cumplió bien con sus 2 talentos. Fue muy responsable el estar en el área eclesiástica y estar en el área política a la vez. Pero ojo, explico bien. Cuando el pastor ya fue primer ministro, entonces él solicitó la licencia, no ofició más como pastor durante los 4 años que él estuvo como primer ministro. Pero cuando él fue parlamentario, sí dividió su tiempo. Entonces yo llamo a los pastores hoy en día que yo sé que algunos de ellos tienen inquietudes por servir también en la política. Y esto no es algo de la cual nosotros estamos ignorando, porque vemos la realidad de que muchos pastores hoy en día, y podemos mencionar los nombres si deseamos, que pastores que sienten de que en su corazón también deben ejercer un ministerio en el área de gobierno dentro de la sociedad. Mientras que tu ministerio en el área de gobierno no te demande el que estés al 100% consagrado, pues puedes repartir tu tiempo. Pero si vas a postular para alcalde, si vas a postular para ser un presidente de la nación, sí te recomendaría pensar en que tú tienes que pedir licencia a tu ministerio pastoral para poder ejercer el ministerio de gobierno. De lo contrario, podrías ejercer las 2 cosas si tu llamado es un llamado bivocacional, como es que nosotros lo conocemos. Qué tremendo esto, pastor. Viniendo al tiempo actual, al tiempo contemporáneo, aquí y a la hora, yo he tenido la oportunidad de vivir esta dualidad, ¿no? De tener líderes pastores y también líderes políticos, pero no se dedicaban ya al rebaño como antes. Bueno, por eso pongo como un ejemplo a pastor Abraham Kuyper. Podría poner otros ejemplos también. En la Biblia nosotros vemos de que... Veamos casos actuales. Por ejemplo, el pastor Lau. Él dejó... Lai.
dio un paso al costado y se dedicó a la política. Y él no volvió más al ministerio, Sí. como lo hizo el pastor Abraham Kuyper en O sea, Holanda. me parece muy íntegro de su parte, ¿no? O sea, decir, no, me está absorbiendo mucho tiempo, no voy a poder cumplir con los temas del Señor, pero también tengo este llamado. Usted también lo está diciendo, que hay personas que tienen 2 talentos, hay personas que tienen 3 talentos. La Biblia dice que dio a cada cual conforme a sus capacidades, dice la palabra del Señor. Algunos tienen unas capacidades especiales más que otros. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1, pero la Biblia no dice que a uno no le dio nada. Es decir, que usted que me escucha, usted tiene un talento, usted tiene una habilidad dada por Dios, usted tiene un regalo, tiene una dádiva. No lo esconda por temor. Justamente eso es lo que estamos viendo ahorita con el pastor Jorge. Muchas personas por el temor al qué dirán, por el temor a la persecución, por el temor a la crítica, por el temor al ser expuestos, esconden sus talentos y esconden sus dones y los tapan. Pero ¿sabes qué? Los dones que Dios te ha dado, los talentos que Jesús de Nazaret ha puesto en ti, así como tu llamado, son irrevocables. No los puedes devolver. El llamado y los dones que Dios pone en ti, tú no los puedes devolver a Dios. Ellos van a regresar al Señor el tiempo que tú tengas que partir. Pero te han sido entregados para bendecir a otros. Las funciones son diferentes. La Biblia dice que los ministerios son diferentes, pero el Espíritu es uno solo. La Biblia dice que los dones son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. La Biblia dice que hay muchas maneras de operar. Hay gente que tiene llamado a los negocios y es gente que tiene un llamado cristiano a servir al Señor. Hay gente que tiene llamado a la política, pero hay un poco que traer un rompimiento mental. Las personas tienen miedo de hacer cosas porque se ha satanizado este tema de entrar en política, se ha satanizado este tema de si soy pastor ya no puedo ser empresario, y vemos pastores que de repente están pasando necesidades innecesariamente porque tienen un talento, tienen un llamado. Vean, a mí me parece muy íntegro en lo personal, ¿no? De decir, no puedo cumplir con los dos, pues voy a dejar esto por un momento y voy a continuar con lo otro, como está usted explicando magistralmente, pastor. Pero también conozco de cerca personas que entraron en política y descuidaron el rebaño, y en lo personal no comparto. No comparto. Yo, por ejemplo, yo dejé los negocios. Yo dejé los negocios, yo dejé la empresa por dedicarme a servir a Jesucristo. Y no me arrepiento. No me arrepiento porque fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Los negocios me absorbían. Te estoy contando algo real. La Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por las palabras del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo dejé muchas cosas atrás. Yo dejé muchas comodidades para poner una iglesia en provincia, para comenzar de cero, para salir a la plaza, para salir al mercado, para ir a los pueblos donde otros pastores no querían ir. Entonces, en lo personal, pastor, pienso que es íntegro decir, no puedo hacer esto y puedo hacer esto de repente a la misma vez. Hay personas que tienen el don de hacerlo al mismo tiempo. Hay personas que no lo tienen. ¿Qué piensa usted de eso? Efectivamente, hay personas que están llamadas en una área, pueden estar llamadas en dos áreas a la vez, pero debemos de encontrar
el balance para no descuidar ni lo uno ni lo otro. Y también ser íntegros, como dice Pastor Juan, en el hecho de que si se está descuidándose algo que es muy elemental y principal en cuanto a su llamado de Dios, que puede ser la iglesia, es un tiempo para volver a nuestras sendas antiguas, porque nuestro ministerio pastoral es un llamado eterno, un llamado de toda la vida. Nuestro ministerio, para alcanzar algún cargo dentro de lo que podría ser un cargo, una función pública para servir a nuestra comunidad, esos son llamados temporales. No pueden ser comparables con nuestro llamado a ser pastores de las ovejas del rebaño del Señor. Por eso es que debemos, yo pienso, hermano Juan, alcanzar ese equilibrio, ese punto, ¿no? Ese balance perfecto, para no descuidar la familia o no descuidar el ministerio. Eso sucede lo mismo también cuando un cristiano entra en los temas de los negocios. Te escuché hablar de los negocios. Sí. ¿No? Nos metemos a los negocios, pastores. Yo conozco muchos pastores empresarios que cumplen muy bien las dos funciones. Son empresarios, son pastores. Mientras no descuiden ni uno ni lo otro, y sobre todo, muy importante, no descuidar la familia, cualquier éxito que puedas tener, tanto en el ministerio eclesiástico, puedas tener un éxito como gobernante de la ciudad, se va a echar a perder si no se cuida la familia, que es el primer ministerio que todos nosotros conocemos. Qué tremendo eso que está diciendo, pastor. Una vez cuando Miles Monroe estuvo en Perú, tuvo la oportunidad de ir a verlo, y esto de los negocios y del llamado, ¿no? Es tremendo, pero Dios demanda tiempo. O sea, ¿qué pasó? Yo puedo hacer un pastorado y puedo hacer los negocios, pero cuando Dios te quiere usar en algo, te quiere usar con poder para romper cadenas de otros, no solamente para predicar la palabra. Dios te demanda tiempo, y ese tiempo tiene que ser tu tiempo de rodillas, tu tiempo con Dios, tu tiempo metido en oración. Es ahí donde tú pones la mano sobre un adicto y se rompen las cadenas, sobre un enfermo y sanan. Yo lo vivo, pero eso demanda una intimidad con Dios que no es de 15 minutos. No es una oración, me levanto una oración, no, es pasar estudiando la palabra, es pasar tiempo de rodillas, es pasar obedeciendo, renunciando a tu comodidad. Y lo que Miles Monroe dijo es algo tremendo. Si tú tienes éxito en los negocios, pero fracasas en tu matrimonio, escúchame bien, si tú tienes éxito en los negocios y tú fracasas en tu matrimonio, delante de Dios tú has fracasado. Si tú tienes éxito en tus finanzas, pero fracasas en tu matrimonio, delante de Dios fracasaste. Si tú tienes éxito en la política, pero tú fracasas en tu matrimonio, delante de Dios tú fracasaste. Si tú tienes éxito en la educación y fracasas en tu matrimonio, delante de Dios fracasaste, porque Dios no te va a pedir cuentas por los negocios. Dios no te va a pedir cuentas por las finanzas. Dios no te va a pedir cuentas ni siquiera por la política, pero sí por la mujer que te entregó. ¿De qué me sirve a mí ser un gran pastor? Moverme en milagros, prodigios, señales, maravillas, portentos y hazañas, ganar estadios para Cristo y que mi esposa se pierda. ¿De qué me serviría a mí hacer sanidades tremendas, milagros creativos y mis hijas se vayan al mundo? Qué tremendo eso que está enseñando el pastor Jorge.
el matrimonio, la familia. Todo se puede haber un performance, haber un balance, pero la familia es no negociable. Así es. Precisamente hablando de Myles Munroe, Myles Munroe es un tremendo, fue un tremendo conferencista internacional de los principios de la palabra de Dios para el liderazgo, no solamente dentro del área eclesiástica de la sociedad, sino también para líderes gubernamentales. Él precisamente fue un asesor también de su presidente. En su parte de su biografía leímos de que Myles Munroe tuvo ese llamado también de ser asesor de el gobernante principal de su nación. Entonces él podía compartir su tiempo, quizás algunas veces se reunía con su presidente, era parte de un directorio de ministros, y donde él daba a conocer sus consejos, como un consejero presidencial. Él se movió en esa área. El evangelista Alberto Motesi tiene el mismo llamado, es un evangelista, pero al mismo tiempo también es un consejero presidencial. Donde quiera que vaya él asume esa función delante de Dios. Yo creo de que hay pastores que están llamados a estar 100% a su llamado eclesiástico, pero también creo en aquellos que Dios le da esa gracia de poder compartir su llamado, su ministerio y lo que Dios le ha dado, sus conocimientos, sus habilidades, en la función pastoral o apostólica, pero también quizá en los negocios o tal vez en el área de gobierno. O sea, no podemos cerrarnos. Sabemos de que, Pastor Juan, el pastor necesita el tiempo que estás diciendo para estar delante de Dios, las horas que le demanda preparar un mensaje, como dice el libro de los Hechos. Por eso escogieron diáconos en la iglesia. Amén. Para que los que estén ministrando la palabra se dediquen específicamente a la oración y a la palabra. Eso lo sabemos. Pero también sabemos de que vivimos dentro de un conjunto de familias que se llama la sociedad. Y la sociedad requiere líderes. La sociedad requiere gobernantes. Entonces, algunas veces el hombre de Dios, algunos hombres de Dios, no digo todos, van a trascender de su llamado a la iglesia, porque también Dios los va a querer usar también en el ámbito del gobierno de su ciudad. Oh, cuánto realmente es el deseo de mi corazón ver cómo que se multiplican hoy en día líderes cristianos. Y si son pastores, eso solamente está en la mano de Dios. Si son los pastores los que también puedan ejercer cargos o funciones públicas. Porque en la historia de la iglesia vemos un sinnúmero de pastores que eran los primeros padres de la iglesia, que asesoraron reyes. Y no me estoy refiriendo solamente a personajes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ahora me estoy refiriendo a personajes de la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta hasta la época moderna. Hombres que han sido de avivamiento, como Charles Finney, por ejemplo. Wow. Hombres que han sido usados en avivamientos, ¿no? Un abogado como Charles Finney, pero que al mismo tiempo él era un consejero también gubernamental. El pastor Samuel Witherspoon allí en Estados Unidos, un pastor que estuvo llamado a pastorear rebaños, pero pronto se dio cuenta de que las leyes en la sociedad lo hacen los hombres, pero él se preguntó, pero ¿quién forma a la gente que hace las leyes? Entonces él estableció su escuela bíblica. Dentro de su escuela bíblica, él puso cursos de gobierno. Y entonces comenzó a preparar también a sus líderes que se preparaban para el llamado al ministerio eclesiástico a que aprendan principios de gobierno para gobernar su nación. Y los resultados le dieron a este pastor Samuel Witherspoon, le dieron realmente lo siguiente. El cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison, se formó en su escuela. Se formó un vicepresidente de los Estados Unidos. 12 gobernadores de los Estados Unidos emergieron de su escuela bíblica, al mismo tiempo que 60 senadores y diputados, entre senadores y diputados, también se levantaron de su congregación. Qué tremendo realmente, porque él entendió que la gente hace las leyes,
pero la iglesia es responsable de formar, de educar a esa gente que hace las leyes. Precisamente nuestros legisladores hoy en día, muchos de ellos, no han sido formados ni en sus hogares por padres cristianos, ni en la iglesia por escuelas bíblicas cristianas. Entonces ahora vemos las consecuencias. Un liderazgo, señores, sin ética. Un liderazgo sin valores. Y estamos sufriendo nosotros. El pueblo es lo que sufre. Estas inundaciones. ¿Cuántos miles de millones de soles que deberían haber ido a la prevención? Precisamente para los desastres naturales. Sin embargo, no se usaron en esa prevención. ¿Dónde están los dineros destinados para proteger a la ciudadanía? ¿Dónde están los dineros destinados realmente para hacer las obras que demanda la población, como las grandes obras de infraestructura como carreteras y puentes? ¿Dónde está el dinero que realmente requieren los gobernantes para tener una policía mejor tratada, una policía con la logística correspondiente, para que realmente ejerza lo que debe ejercer su función, que es la de traer la seguridad o darnos a nosotros la tranquilidad, porque están ellos haciendo un buen trabajo en temas de seguridad ciudadana? Pero sin embargo, la realidad es que vemos que las comisarías están tan desprovistas. Hoy nuestros gobiernos, hoy nuestros líderes gobernantes, bajo un sistema socialista, quieren acaparar todas las funciones de la sociedad. Al mismo tiempo, ellos quieren ser los líderes sociales, quieren ser los líderes de la familia, hasta sustituyen la labor del padre. Hoy en día se están metiendo a temas como ideología de género, se están metiendo a legislar temas que no le corresponden, que solamente corresponden de manera moral, en el orden como debería ser según los roles de las instituciones de la sociedad, corresponden a la iglesia. Y muchos temas como la educación que le corresponden a la familia. Pero sin embargo el gobierno quiere hacerlo todo hoy en día. Tremendo. Y usar nuestros presupuestos en cosas que luego vamos a pagar las consecuencias de tener una ciudad desprovista realmente de seguridad. Que sales a la calle y te roban. Que sales a la calle y hay delincuentes. ¿Por qué? Porque el gobierno no está cumpliendo su rol principal, que es realmente de proveer, de garantizar que nuestros derechos a la vida, nuestros derechos a la libertad, nuestros derechos a la propiedad sean protegidas. Y esa es la labor del Estado. Zapatero a su zapato. Nuestros legisladores deben aprender a ejercer, o nuestros políticos deben aprender a moverse dentro de sus roles y no usurpar roles que corresponden a otras instituciones debidamente establecidas en la sociedad, como es la familia o como es la iglesia, Pastor Juan. Tremendo tema que estamos viendo, Biblia y gobierno. Regresamos después de un corte comercial con este tremendísimo tema. Volvemos. Me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte
siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Me amaste aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su variada programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate. Es un mensaje de esta tu emisora. Unción de libertad. Unción de libertad. Conduce el pastor Juan José Pisanelli. Internacional Movimiento de Gloria, aquí en tu programa Unción de Libertad, transmitiendo por el internet al mundo entero, por los 590 de la AM y por el Facebook Live. Hoy día estamos con un tema tremendo, Biblia y gobierno. Nos acompaña el pastor Jorge Arévalo y está trayendo una revelación muy fuerte acerca de el punto de vista de la iglesia con respecto a la política, con respecto al gobierno, con respecto al liderazgo, con respecto a los papeles políticos que se están jugando. Y este es un tema de la palabra de Dios, pero también es un tema de actualidad. Es un tema que tú que nos estás escuchando, que de repente estás manejando un carro, que estás trabajando en un taxi, que estás en tu oficina, que estás en tu casa, usted, señora ama de casa, que está
haciendo sus quehaceres, tú que estás en la universidad, con la radio encendida. Es un tema de interés para todos. Pastor, de verdad que es un tremendo tema. Quisiera que nos explique un poco el tema del liderazgo, porque estábamos viendo la corrupción en el primer bloque. Lamentablemente el tiempo es corto, pero quiero que nos hable un poco acerca de liderazgo. Gracias, Pastor Juan. De verdad que también ese es otro tema de preocupación. Hoy en día lo que estamos viendo es que los liderazgos que, hablando propiamente de temas de gobierno, de temas de política, los liderazgos que el pueblo escoge, ¿no? Con su voto elige para que tal persona sea su líder, sea su gobernante, pero sin embargo, luego el pueblo sufre la decepción, porque cuando empieza precisamente el gobierno, la hora en que debe empezar el gobierno de ese hombre a quien el pueblo escogió, resulta de que empieza a gobernar otras personas ajenas. Qué tremendo eso. Ajenas a lo que el pueblo ha escogido. Vemos a mujeres detrás del trono, ¿no? Vemos a esposas o a las mujeres de los gobernantes, o vemos a los padres de los gobernantes, o vemos a hermanos de los gobernantes, o vemos a los hijos de los gobernantes que están asumiendo el liderazgo. Yo diría que están usurpando un liderazgo que el pueblo no ha escogido. El pueblo ha votado por tal y tal persona para que sea su líder, su gobernante, pero sin embargo es el padre, es la mujer, o es el marido, o son los hijos, o son otras personas detrás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto, Pastor Juan? Y hablo un llamado al pueblo de Dios. Yo lo que creo es de que hoy en día necesitamos volver a los conceptos esenciales de liderazgo y entrenar al pueblo que quiere gobernar y darle una visión de lo que es verdaderamente un liderazgo, ser una influencia en su nación, pero ejercer el mando, ejercer la autoridad. Mira, tenemos tantos principios y leyes de liderazgo con excelentes materiales como el pastor John Maxwell, que enseña sobre estos temas, precisamente para formar al líder, para desarrollar ese liderazgo en potencia, ese liderazgo que está en la persona. Y realmente queremos ver, yo creo que no solamente es mi voz, sino que creo que es la voz de millones de peruanos que hoy en día quieren ver asumir el liderazgo a las personas por quienes ellos han votado en las elecciones, en el día de las elecciones. Y no quieren ver personas ajenas, que ellos sean los que estén tomando las decisiones. Queremos realmente ver a la persona que delante de Dios se comprometió a ser el responsable político. A esa persona queremos ver ejerciendo el liderazgo. Pero lamentablemente, Pastor Juan, estamos viendo hoy en día en nuestro país un vacío de liderazgo. Un vacío de liderazgo, una debilidad de liderazgo. Necesitamos trabajar en esta área, formar a una nueva generación. No estoy hablando de formar dictadores, estoy hablando de formar líderes. De dictadores estamos hastiados. Tantas consecuencias negativas que han traído sobre los pueblos. Líderes que han asumido bajo este modelo dictatorial, que se han vuelto tiranos, como el caso de Venezuela, como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, lo podemos decir libremente, como el caso de Cuba, como el caso de Corea del Norte, que nos está poniendo en un peligro mundial hoy en día, a la puerta de la tercera guerra mundial. Tiranos. Pero hoy en día nosotros estamos apostando realmente por un liderazgo que ejerza su liderazgo, pero bajo un contrapeso de poderes, pero que respete también otros liderazgos que tiene realmente la institución, y específicamente hablando, y estoy hablando del tema de gobierno. En nuestra nación tenemos el Poder Ejecutivo,
Tenemos el poder legislativo y tenemos el poder judicial. Pero no queremos ver un solo hombre que pueda acaparar todos estos tres poderes, porque de lo contrario sería un tirano. Y ya no viviríamos una república, estaríamos viviendo en una dictadura. Queremos liderazgo fuerte, pero queremos un parlamento fuerte también. Y queremos un tribunal de justicia fuerte. Que realmente tengamos poderes fortalecidos y que se respeten uno al otro. Y que se escuchen uno al otro y que se acuerden uno al otro por el bien del país. No estoy librando del tema de decir de que debemos de formar dictadores y no confundir autoritarismo con autoridad. Quiero hablar claramente sobre esto. Yo creo que es el tiempo de comenzar a enseñar a la iglesia, a enseñar a levantar un liderazgo, pero que ejerza su autoridad, mas no que caiga en autoritarismo, sino que sepa ejercer su autoridad. Los creyentes tenemos autoridad dada por Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Que el Señor nos dice que nada nos va a dañar, porque Él es nuestro cuidador y guardador. Amén. Si cumplimos con su palabra. Amén. Es importante esto. Creo que, Pastor Juan, ese es el tiempo en que tenemos que avivar a la iglesia y que ayudar a fortalecer y a levantar un liderazgo para todos los campos. Hablaste al principio de los 7 montes. Sí. Para el campo de la política. Necesitamos líderes para el campo de la política, el campo de la economía, para el campo de la familia, para el campo de la educación, para el campo de las comunicaciones. Es decir, necesitamos líderes para todo. Necesitamos líderes. Nuestra nación será bendecida con líderes, pero líderes que actúen bajo los principios bíblicos de liderazgo, de gobierno y con el temor de Dios. Tremendo, tremendo. Para acabar, Pastor Jorge, yo quisiera que usted suelte una unción sobre el pueblo. Dios no tiene barreras, no tiene fronteras, Dios no tiene topes, Dios no tiene límites. Cuando estuve en África, lo primero que el profeta enseñó es que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, así que vamos a desatar una oración para bendecir a las familias, para bendecir los hogares, para bendecir a los hijos, a las instituciones, para bendecir a nuestra nación, a nuestra patria, a nuestro Perú. Amén. Pastor, Amén. por favor. Gracias, Pastor Juan. Oramos por usted, querido hermano, oramos Sí, por Señor. usted, pueblo de Dios, y oramos por nuestra comunidad, y oramos por nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que este tiempo tu Espíritu Santo se mueva con poder, Dios, y que, Dios, tu rostro resplandezca sobre nuestra nación, sobre las familias, sobre las juventudes, Señor, sobre los niños, sobre los hijos, sobre aquellos, Señor, oh Dios, que están gobernando nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que descienda sobre ti una unción, Señor, oh Dios, de gobierno, Sí, Señor. con sabiduría, Sí, con temor Señor. de ti, Señor, Sí, para Señor. traer bendición a esta nación. Sí, Señor. Padre, trae, Señor, a los hombres que hoy en día nos gobiernan en la política, quizás no te conocen, Dios, pero tráelos al conocimiento tuyo y al arrepentimiento. Hoy necesitamos una nación bendecida, pero es determinante quienes nos gobiernan. Padre, queremos familias, Señor, que estén fortalecidas. Sí, Queremos Señor. hijos, Señor, que estén sujetos a sus padres. Sí, Jesús. Queremos hombres líderes en el hogar, Señor. Sacerdotes Sí, que ejerzan su autoridad sin autoritarismo, sino que ejerzan su autoridad bajo los principios bíblicos. Señor, con amor y con límites para los hijos. Padre, gracias. Oramos, Señor, porque Gracias. nuestros hijos desarrollen las cualidades, Señor, que caracterizan, Señor, a un cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestro país. Danos gobernantes sabios. Estamos a puertas de nuevas elecciones. Que nunca más vuelvan a ser nuestros gobernantes aquellos que se han corrompido, aquellos que han usufructuado, Señor, aquellos que se han apropiado de los bienes públicos, de los bienes que nos corresponden, y que han empobrecido la nación, y que han entrado con el ánimo, Señor, cualquiera, pero no de servir. Hoy oramos, Señor, que tú levantas siervos para esta nación, Señor, y que Jesús. pongas siervos en la política, y que pongas siervos, Señor, oh Dios, en la iglesia, dentro de la grey tuya, Gracias. para gobernar también como apóstoles y como profetas, Gracias. para gobernar como pastores, como maestros. Padre,
También, Señor, te pedimos que levantes hombres y siervos dentro de la familia y el hogar, Señor. Y que levantes hombres y mujeres, Señor, tuyos, como siervos, Señor, también que a través de la economía puedan ser de bendición para los pobres de esta ciudad. Gracias, Padre. Bendecimos desde este programa en unción para libertar a los cautivos. Señor, oh Dios, bendecimos a toda nuestra nación y a su conjunto de familias y los 30 millones de peruanos que hoy en día claman por una intervención tuya, oh Dios, claman por un avivamiento y también, Señor, oh Dios, claman por una reforma en todas las estructuras sociales de nuestra comunidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos por nuestro país, te bendecimos Perú. Te bendecimos y liberamos esta unción para libertar cautivos, para libertar tus cautivos en todas las áreas, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Juan. Amén. Dios te bendiga. De libertad. Conduce el pastor Juan José Pisani. Ven conmigo, acércate, del trabajo olvídate, está en todas. La voz en tu ciudad. 590. Y para ganar la pregunta del millón, contesta: ¿quién crucificó a Jesús?